Hola, buen día, mi nombre es Melanie Else y vamos a hablar del texto de Hans Eyring, 12 formas básicas de enseñar, y a nosotras nos tocó leer con los alumnos. En el texto dice que los niños deben aprender como los adultos, mediante textos y libros. El adulto tiene dos formas de aprender: profesional y extraprofesional. En lo profesional, mediante manuales, libros, protocolos, etc. Y en lo extraprofesional, mediante diarios, libros y demás. En la escuela solo se dicta lectura en el área de lengua, ofreciéndole a los niños textos literarios, cuentos, fábulas, novelas. Y en ciencias naturales para buscar información. Muy poco tiene que ver con la forma de aprender del adulto. Es decir, en un simple mensaje, la clase de lengua busca encontrar un nuevo equilibrio, que sea estético y realista, educando a los niños mediante tratamiento de textos. Continuamos con metas de lectura. La lectura es importante sobre tantos sectores de la vida y vamos a considerar dos esferas. La primera es en el trabajo. En el trabajo, la lectura posee distintos según el puesto de la persona, comenzando desde instrucciones, pasando al material escrito, como cartas o informes. El progreso de la vida profesional requiere saber manejar estos textos, ya que si no sabe hacerlo, falla o se hunde. La finalidad de esta lectura es obtener información fundamental para posibilitar el aprendizaje teórico y práctico. La segunda esfera es en el tiempo libre. La lectura abre aquí posibilidades de formación autónoma y se diferencia de los medios de comunicación, donde tendremos que aceptar sus programas y quedan escasas posibilidades de elección. Sin embargo, la lectura en el tiempo libre está determinada por el interés del sujeto. Esta lectura comprende dos grandes sectores. El primero, de la prensa diaria, donde obtiene información política, sociales y económicas. Y la segunda, la lectura recreativa, donde abarcaremos libros y revistas. Estas reflexiones nos derivan a pensar: ¿cuál es el rol docente? Este tiene que saber explicar cómo leer estos textos, los cuales seguiremos leyendo más adelante. Por eso se necesita una representación dinámica en cada área del aprendizaje, y esto significa aprendizaje mediante la lectura. La lectura como tratamiento de textos. Al leer, el alumno aprende constantemente en dos planos, en el plano del contenido y en el plano metodológico. Esto significa que por una parte extrae del texto que lee información específica, pero la lectura en sí es una técnica. Comienza por los procesos elementales de descifrar los signos verbales y concluye con los métodos de manejo, almacenamiento y producción, aplicación de lo leído. La orientación por parte del profesor ha de darse constante en dos planos distintos: ayudar a los alumnos a comprender y asimilar el contenido, conducirlos a adquirir las técnicas y métodos del tratamiento autónomo de textos, el almacenamiento y la producción. El tratamiento de los contenidos y métodos en un texto se realiza además desde tres puntos de vista diferentes: intelectual, estructural, motivación, emocional, correspondiente a los valores. Es Mónica Morandi, yo voy a hablar sobre hablar, escribir y leer. Nosotros nos comunicamos mediante el lenguaje oral y se distinguen dos grupos en el lenguaje verbal. El primero es expresar al mundo, el segundo es actuar y provocar comunicación. Muller va a denominar al primero como funciones positivas del lenguaje y al segundo lo va a denominar como función de llamada. Pero hay dos filósofos y lingüistas que van a denominar como actos verbales. Luego vamos a hablar sobre el lenguaje escrito, que así como el lenguaje verbal tiene sus dos funciones, que es la exposición y la llamada, en el lenguaje escrito, en las obras literarias, vamos a encontrar el modo explicativo y descriptivo. Y el lector debe elegir lo que quiere leer. A esto lo vamos a llamar invitación condicional a la acción. Ambas funciones tienen el proceso de comunicar. A esto lo vamos a denominar como los contenidos de la comunicación. Vygotsky va a señalar dos diferencias entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Perdón, tres diferencias. El primero es que es más abstracto. El segundo es independiente. Y el tercero es más consciente y más liberado. Bueno, luego vamos a pasar al proceso de lectura, que no existe un solo proceso para leer. Y acá vamos a diferenciar la lectura silenciosa y la lectura en voz alta. En la lectura en voz alta se juegan las expresiones, las articulaciones. En ambos vamos a tener el proceso receptivo y la obtención de la información. Vamos a hablar sobre la naturaleza activa del proceso. En la lectura existen algunos procesos comunes. El primero es la naturaleza activa, que el lector debe encontrar el sentido del texto en su propia vivencia y saber. El segundo es que el lector debe llenar un hueco buscando nuevas informaciones. Y el tercero es que el lector tiene que integrar lo que ya sabe con la nueva información. Hola, soy Erika Ferreira y hoy voy a hablar sobre los métodos de resumen, retención y reproducción. Para la siguiente hay las siguientes indicaciones, como por ejemplo la motivación de la lectura.
que esto se espera que venga de parte del profesor y que el alumno se haga preguntas como por ejemplo, ¿por qué lee dicho texto? La segunda es la planificación de la lectura. Que uno planifique cuánto tiempo le va a llevar leer dicho texto. Y el tercero, la concentración del lector, que procure no distraerse. De esto depende el autoexamen de los resultados de la lectura, que trae a la reproducción, que también puede hacerlo solo o acompañado, para comprobación de la propia repetición. También lo puede hacer ensayándolo de forma oral. El segundo es el resumen. Esto significa reducir lo esencial y también puede provocar la secuencia de una nueva orden. Así surgen las microposiciones, que significa cuando un texto se achica, y la macroestructura cuando un texto se agranda. Bueno, ahora voy a hablar sobre la conclusión, el tratamiento y la reproducción de los textos dispositivos, en el cual se reproducen fragmentos de la realidad, lo cual los alumnos estudian y reproducen. En él encontramos la decodificación, que ayuda al lector a comprender la construcción de las frases. También podemos encontrar el resumen y la interpretación. Es necesario tener una visión del conjunto para así, una vez entendido, sumarlo al saber ya existente. Por otro lado, tenemos la retención, que el alumno ya tiende a retener fragmentos, y un buen lector recordará frases sobresalientes. La lectura es una reconstrucción activa del contenido. Hola, buenos días, me llamo Rodríguez Agustina y le voy a comentar la parte que me tocó, que es parte didáctica, iniciación al tratamiento de textos. En la clase de lengua debemos encontrar nuevos equilibrios en lecturas ya propiamente dichas y lecturas aplicadas. De tal modo que este cometido no se puede lograr porque genera un impacto en el cultivo de la literatura. Esto, la literatura de textos prácticos, debe exigirse en la realidad, a lo cual debe fomentar los problemas. Esto se puede encontrar en revistas y monografías. Esta materia se cultivan también las formas específicas del contenido y del tratamiento de textos. Sin embargo, lógicos de habilidades técnicas, métodos generales y formales del tratamiento de textos deben ser introducidos y ejercitados en la clase de la lengua materna. Esto se supone que tiene que ser textos literarios o de otra materia, pero siempre y cuando sean textos inteligibles. El profesor de lengua considerará enriquecer para poder hacer un recorrido junto a alumnos firmes interrelaciones de texto orientado en lo conceptual realista. En la clase de lengua debe evitar la interpretación de texto para no convertirse en una clase de proyecto y se emprenderá por cuenta propia en lugar de leer y comentar otras obras. Esto se pone la lectura al servicio de nuevos proyectos.